Muy buenas, mis amigos y mis amigas y hermanos de todo el mundo de habla hispana, de los 6 continentes. En este momento queremos reflexionar en la vida última registrada por el libro de Segunda de Samuel, concerniente a uno de los grandes hombres del cual procede el Mesías. Nos referimos al cantor, al músico, al profeta, al guerrero, al hombre de motivación, el hombre que supo hacer de la vida algo placentero, ya que la vida es algo que se nos da ya hecho, sino es la oportunidad de hacer algo bien hecho, y eso queremos recalcar en David. La vida no es algo que se nos da ya hecho, sino es la oportunidad de hacer algo bien hecho. En el capítulo 23 del libro de Segunda de Samuel, no podríamos desarrollar un tema en específico, pero sí queremos hacer énfasis mayormente en la forma como se recompiló, cómo se hizo esa magnífica recopilación en la palabra de Dios. Y luego que leamos esa extraordinaria, esa obra de arte de la recopilación de los grandes hombres en la palabra últimas de David, luego trataremos de poner algunos ejemplos prácticos de nuestra era o de nuestra época. Segunda de Samuel, capítulo 23, el versículo 1 dice: estas son las últimas palabras de David, oráculo de David, hijo de Isaí, dulce cantor de Israel, hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Qué extraordinario es la introducción que podemos observar en el versículo 1. Hombre exaltado por el Altísimo y ungido por el Dios de Jacob. Luego hablamos un poquito de el ungimiento en una persona. El Espíritu del Señor habló por medio de mí, puso sus palabras en mi lengua. Versículo 3, el Dios de Israel habló, la roca de Israel me dijo, el que gobierna a la gente con justicia, el que gobierne el temor de Dios, será como la luz de la aurora en un amanecer sin nubes, que tras la lluvia resplandece para que brote la hierba en la tierra. Observamos esa profundidad del cantor, del músico de David, exaltando a ese Dios todopoderoso que llenó su vida, que le dio sentido, significado a su existencia. Versículo 5, Dios ha establecido mi casa, ha hecho conmigo un pacto eterno, bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación y que se cumpla todo mi deseo. Pero los malvados son como espinos que se desechan. Nadie los toca con la mano.
se recogen como un hierro o como una lanza y ahí el fuego lo consume. Luego David menciona en su introducción los héroes, y allí es donde nos queremos detener un momento. Los héroes en el ejército de David. Un general jamás podrá ganar solitario una guerra. Un general jamás podrá expandir sus fronteras. Un general jamás llega a ser general solo. Necesita la ayuda de su ejército. Necesita la ayuda de su esposa. Necesita la ayuda de sus hijos. Necesita la ayuda de sus amigos, pero sobre todo necesita la ayuda de aquel que lo ha llamado para ser soldado. Y por eso el apóstol Pablo, entendiendo esto, dice que en Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Veamos los héroes en el ejército de David. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Joseth-Basbet, el Tacmonita, que era el principal de los tres más famosos en una batalla, mató con una lanza a 80,000 hombres. Extraordinario. No es que nos alegramos al observar esto, porque cada historia tiene su razón de ser. Cada historia marca un paréntesis en el ministerio de Jesús y en la vida de esos hombres. 80,000 hombres mató con una lanza. El versículo 9. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodo, el Ajojita, que también era uno de los tres más famosos. Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Padasmín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga la mano se quedó pegada a la espalda. Aquel día el Señor les dio gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. No menciona cuántos murieron. Lo que menciona es la valentía de este hombre. Hay momentos y circunstancias en la vida donde algunas personas tienden a correr, tienden a huir de las circunstancias o del enemigo. Y este varón de Dios se mantuvo firme
con lo único que tenía, la confianza en Jehová y una espada en la mano, hasta que se cansó, se fatigó, pero se cansó y se fatigó con la espada en la mano. El tercer valiente era Sama, hijo de Agé, el Ararita. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Sama se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotándolo. A los filisteos, el Señor, y no olvidemos nunca eso, el Señor les dio una gran victoria. Se la dio al primero, valiente, se la dio al segundo, valiente, y también se la está dando al tercero. El Señor les dio una gran victoria. Allí es impresionante que David menciona a esos héroes de su ejército. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acompañaba en el valle de Reflagín. David se encontraba en su fortaleza, y en ese tiempo, versículo 14, había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está en la entrada de Belén. David lo expresó irónicamente, pero en su ejército habían hombres valientes, hombres sagaz, hombres dispuestos. Y como que David tenía mucha sed, exclamó: ojalá yo pudiera beber del pozo que está en la entrada de Belén. Versículo 16. Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteos, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor. Y declaró solemnemente: que el Señor me libre de beberla. Eso sería como beberme la sangre de hombres que se han jugado la vida y no quisieron beberla, o no quiso beberla. Esas son hazañas de los hombres valientes que tenía este monarca. Tales hazañas hicieron esos 3 héroes: Abisai, el hermano de Joab, hijo de Sarbia, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión,
lanzó en cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres y se destacó más que los 3 valientes y llegó a ser su jefe, pero no fue con ellos o no fue contado entre ellos. Versículo 20. Benaías, hijo de Joiada, era un guerrero de Catsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab. Y en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató a un león. También derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joiada, y también él ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos. Aunque se destacó más que los 3 valientes, además David lo puso al mando de su guardia personal. Entre los 3 valientes estaban Asael, hermano de Joab, Al-Hanán, hijo de Dodo, el de Belén, Sama el Jarodita, Elica el Jarodita, él es el Paltita, Ira, hijo de Iques el Tecoita, Abieser el Anatonita, Mebunai el Husaita, Salmón el Ajojita, Marai el Netofatita, Heleb, hijo de Bana el Nefatotita, Netofatita, Itai, hijo de Ribai, el de Gilbea de los benjaminitas, Benaías el piratonita, Hidais el de los arroyos de Gaás, Abí Albón el arbitita, Asmarbet el benjaminita, Elijabanma el salbonita, Elijabá el salbonita, los hijos de Hasén, Jonatán, hijo de Sama el Ararita, Ayán, hijo de Sarah el Ararita, Elifelet, hijo de Jahosbai el Marcateo. Este hijo de Ahitofel el
gilonita. Gerno el de Cadmel, Parai el arbita. Igal, hijo de Natán, el de Sobá, el hijo de Agri. Selec el amonita, Naharai el berotita, que fue escudero de Joab, hijo de Sarbia, hijo de Itrita, Garet de Itrita, y Usías el hitita. En total fueron 37. Nos quedamos sorprendidos a ver la veracidad y también para la historia cómo David pudo haber escrito detalladamente a estos grandes héroes de su ejército. David era ese tipo de hombre. Hoy mencionamos, por ejemplo, a Napoleón Bonaparte. En sus conquistas iba en dirección a los Alpes. Y antes de salir a los Alpes, a esa gran conquista, le dijo a su tropa y a sus oficiales: soldados, hemos ganado batallas sin cañones, hemos cruzado ríos, lagos, quebradas sin cayucos, hemos avanzado por caminos peligrosos sin zapatos, hemos pasado frío, hambre, sin abrigo, y hemos seguido adelante porque tenemos una meta. Gracias. Cada vez que le expresaba una victoria que el ejército había tenido, él decía: gracias. Gracias porque hasta aquí han permanecido leal y están dispuestos a dar la vida por Napoleón Bonaparte. Gracias. Luego dijo: pero aún todavía no hemos hecho nada. Todas las conquistas eran nada comparada con la gran conquista que Napoleón tenía de llegar a los Alpes con sus soldados valientes, sangrados, hambrientos, pero con una meta fija, y era la de llegar hacia los Alpes suizos. Qué tremenda metodología de ese estratega Napoleón. Se necesita valor, atrevimiento y fortaleza, porque ese es el espíritu que caracteriza a los hombres y mujeres de verdad en momentos decisivos. Jóvenes, amigos, profesionales de diferentes disciplinas, se necesita valor, atrevimiento y fortaleza, porque ese es el espíritu que predomina y caracteriza a los hombres de verdad,
los hombres que temen a Jehová en momentos decisivos. David pudo llegar y coronar sus esfuerzos, su trabajo, y también coronó a sus valientes guerreros que lucharon con él hombro a hombro y que dijeron: no permitamos que se apague la luz en Israel. David fue ungido por el Altísimo y soy creyente de la experiencia de David cuando Saúl, su yerno, su suegro, lo quería matar. Tuvo varias oportunidades de matarlo, pero David tenía una alta reverencia por el ungimiento que viene de parte del Altísimo. No significa que David era perfecto. David se equivocó vez tras vez, porque esa es la suerte de los que nacemos y vivimos en este mundo, pero David era de los que se equivocaban, reconocían sus equivocaciones y seguían adelante. Lamentablemente vivimos en una sociedad falta de una higiene mental diariamente para contribuir en el bienestar y en la felicidad de nuestra sociedad. Estamos llenos de malicia, llenos de envidia, llenos de todo tipo de pecado que nos infunde la sociedad, la iglesia, la religión, y que nos infunde el colegio o la escuela o la universidad. Claramente lo dijo Carlos Marx, aquel estadista, sociólogo, aquel alemán marxista y leninista, que la religión es el opio de los pueblos. Tristemente, tenemos que leer de autores famosos términos como este. La religión es el opio, es una droga mortal. Qué lástima que se exprese Carlos Marx de lo que es la única alternativa para el cambio de la humanidad, que es el cristianismo, la religión pura, verdadera. Quien dijo Mahatma Gandhi que daña el cristianismo, él habló de lo grande, de lo bueno, de lo maravilloso del cristianismo, pero que lo único que daña el cristianismo son los cristianos. Estas dos palabras, comparadas con el ejemplo maravilloso de el rey David, nos debieran llevar a la reflexión y a producir una higiene mental diariamente para limpiarnos por el Espíritu Santo de tantas inmundicias que hay en nuestra mente, de tantas codicias, de tanta envidia. No respetamos el ungimiento de nadie, hablamos mal de una persona sin interesarnos su estado físico, mental, social o espiritual. Leí a una autora norteamericana, Ellen White, que ella decía: si usted no tiene nada bueno que decir de una persona, es mejor que cierre o que se calle la boca. Eso es lo que necesitamos hacer en la higiene mental. Estamos dañando a nuestros hijos, estamos dañando a nuestros estudiantes,
estamos dañando a nuestros colegas, estamos dañando a la sociedad, estamos dañando a los miembros de iglesia. No hay nada mejor que el cristianismo. Lo único que daña al cristianismo son los cristianos. Se necesita hombres y mujeres como David, que cayeron cientos de veces, pero se levantaron y siguieron adelante. Se necesita hombres como David con reverencia, que respetan el liderazgo activo o por motivo de enfermedad, pero que recibió el ungimiento de Dios. Ese individuo es ungido por Dios hasta su muerte. Debemos tener gran estima sobre David, que respetaba el detalle del ungimiento, pero hoy se toma livianamente este don que lo dio el Señor Jesús. Queridos amigos, esta experiencia de David, de los 30 hombres más valientes de David, hubieron muchos, y en tu camino conoces a muchos, conoces a aquel hermano que da estudios bíblicos, aquel hermano que ora, aquel hermano que asiste a tu iglesia, aquel hermano que no hace escándalo ni bulla por nada, aquel hermano que da seminario, capacitación, aquel hermano que saluda, que motiva, aquel hermano que predica, aquel hermano que siempre está activo, pero que de repente cayó alguna situación en su vida, necesita un David para que lo levante, para que hable de sus virtudes, porque de las virtudes es de lo que debemos hablar de cada persona. Yo conozco a hermanos de años que militan supuestamente en una iglesia y son unos irreverentes e irrespetuosos, siempre hablando, tanto líderes como no líderes, hablando a espaldas de otros líderes y nunca hablan de frente. Se necesita valor, atrevimiento y fortaleza, porque ese es el espíritu que predomina y caracteriza a los hombres de verdad en momentos decisivos. Líderes que, hablando mal de otros, simplemente son una patraña, una falsedad. Son unos líderes que no han sido llamados por Dios y sin embargo están en puestos de responsabilidades. Pero no se requiere ese tipo de liderazgo que está dañando a las iglesias. Se requieren personas humildes, capaces de dejarse utilizar como David y decir elogio a mi hermano, a mi hermana, a esta, elogio a todos aquellos que de una u otra manera han contribuido en mi crecimiento, han sido de motivación para mí, especialmente en este periodo cuando las circunstancias impiden a veces que nosotros alcancemos nuestros blancos más acariciados, pero una voluntad bien disciplinada puede producir hazañas para su poseedor. Estudiaba Derecho cuando me alcanzó esta enfermedad, un derrame hemorrágico fulminante que me paralizó y no pude continuar la carrera. Y todos mis grandes metas, mis grandes proyectos aparentemente quedaron estancados. Allí seguimos como el buey que continúa llevando la carga, pero sentimos que ya no somos los que podemos decirle palabras al cansado.
palabras al desanimado, palabras al enfermo, porque aunque aparentemente aparezca como una persona sana, todos estamos enfermos y necesitamos la cura, sobre todo la cura que tiene que ver con el pecado, que nos limpie para que podamos hacer la santa y divina voluntad del Señor. Yo pregunto en esta hora, ¿cuántos quisieran, igual que David, tener la humildad de reconocer a quién es aquel que se ha destacado, aquel que ha hecho algo? Eso te hace grande. La verdadera grandeza está en esa forma como nosotros, decía el doctor Nicolás Murray, como nosotros tratemos a nuestros semejantes. Y una persona que no sabe tratar a su semejante carece de todo tipo de educación. Siga hacia adelante. Finalmente, el Señor Jesús te dará el premio, te dará la corona. El Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, es el que te incentiva a llegar a la meta, y Jesús es el que finalmente te dirá: bien hecho, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, y en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Voy a orar por todos aquellos que quieren tener ese espíritu de humildad, de valentía, de valor que tenía el rey David, por lo que la Biblia lo menciona como uno de los grandes hombres, y Jesús, descendiente del rey David. Si tú quieres unirte en esta oración, te invito. Querido Dios, gracias. Gracias porque tú eres el único que comprendes a la humanidad. Viviste en el peor de los mundos. Viniste a salvarlos y te mataron. Pero tenías claro en la mente la misión y la visión, que era salvar a la humanidad. Independientemente de cómo te trataron, anduviste haciendo bienes, anduviste sanando, resucitaste muertos, le devolviste los hijos a las madres, expulsaste demonios, y eso solamente era el principio de una obra grande para tu iglesia que estabas por organizar. Perdona nuestros pecados. Algunas veces hemos sido arrogantes. Enséñanos a ser manso y humilde de corazón. Enséñanos a emular tu vida. Lo agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Entregamos nuestra vida en esta tarde. Amén y amén.